Amigos de Tuspavisión, muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos en esta subsección cultural y como cada programa lo hemos venido haciendo en este proyecto que hemos encaminado rumbo a los festejos del centenario de la Revolución Mexicana y sobre todo rescatando la identidad en esta región de la Huasteca Baja de Veracruz, sobre todo las costumbres, las tradiciones que nos dan esa característica de identidad. Y pues no podía faltar en el marco del festejo del Día de Muertos venir a un lugar histórico, el ya conocido barrio de Zapote Gordo, que tiene una remembranza histórica y cultural desde la época colonial. Y bien, pues como les decía, parte de la cultura no pueden faltar el sincretismo religioso aunado con el misticismo que da una identidad a los pobladores de esta zona, sobre todo a los huastecos. Recordemos que los huastecos vienen de aquella tribu llamada Tenec y por la influencia náhuatl trajeron consigo una serie de costumbres que encaminaron hacia los oficios más representativos de las familias huastecas. Y Tuxpan, pues que es una comunidad huasteca, no es la excepción. Y con la mezcla que se dio de la llegada de los españoles con la traída de esta religión del cristianismo dentro del catolicismo, pues el marco que festejaba los 7 ciclos de la astrología dentro del calendario agrícola, pues se encontraba la celebración de Día de Muertos. Para ello vamos a dar una especificación sobre el simbolismo que guarda lo que es un altar, pero un altar propio de la Huasteca, que tiene que ver mucho con la identidad que estaba enmarcada hacia la religión de los pueblos de esta gran civilización que era la Huasteca. Vamos a dar inicio mencionando los simbolismos que guarda un altar tradicional de Día de Muertos, que sus festejos inician a fines del mes de octubre y finaliza los primeros días del mes de noviembre. Pero recordemos también que anterior, 14 días antes, se celebraba también esta festividad y posteriormente, después de los días de muertos, se daban 8 días de reposo para continuar con el llamado ochavario, que ya es cuando se lleva lo tradicional a los panteones. Y bien, pues vamos a dar la explicación del simbolismo de un altar tradicional de Día de Muertos. Y bien, continuando con la tradición del Día de Altares, pues hemos seleccionado uno de los altares más tradicionales en esta ciudad de Tuxpan, y es de reconocer el esfuerzo que hace la familia Reyes Morales, porque uno de sus altares que hacen año con año está muy apegado a lo que es la costumbre de la identidad de la cultura huasteca. Y bien, pues el simbolismo de este altar pues inicia con la llegada de lo que llaman los niños, los primeros días, cuando se inicia con el regar pétalos de flores de roce muerto o cempasúchil para llegar de la casa hacia la calle o el panteón, porque es el camino que va a indicar para que puedan ellos estar aquí. Es una tradición espiritual que se apega a la costumbre huasteca y mezclada con la cosmogonía y sobre todo el sincretismo religioso de la religión católica. Vemos que el altar se compone de 4 estantes. Estos representan los 4 astros, de lo cual eran los huastecos adoradores de ellos. En primer lugar se encontraba el sol, la luna, la tierra y la estrella o lucero del amanecer. Por la parte de la parte superior se encuentra un arco cubierto de flores. Esto representa a la deidad más venerada por los huastecos, que era Pixal,
la serpiente de colores o el arco iris, y por eso se encuentra cubierta de flores, porque daba el inicio, recordemos, que los huastecos eran conocedores del calendario agrícola o el sistema universal. Esto quiere decir los 7 ciclos astrológicos que daban inicio a mediados del mes de marzo, y con ello comenzaba el festejo de la llegada de la vida. Decían los huastecos y la leyenda que Pixal permanecía con ellos durante 7 ciclos, y en esta época iba a ser de florecimiento, donde las aves cantaban, donde los árboles embellecían su color verde, y sobre todo resaltaban el origen de sus flores para dar el producto a través de sus frutos. Por eso el altar también se encuentra con esto, porque es una ofrenda a esta deidad. Pero lo más sobresaliente es la finalización del 7º ciclo, que era a finales del mes de octubre, que decían que era la partida del dios Pixal. Y bien, con la llegada de los españoles, las ofrendas continuaron efectuándose, pero se le añadió el sincretismo religioso católico. Por eso vemos que actualmente entre los huastecos y otras culturas de México vemos la presencia de imágenes de esta religión, pero los huastecos, que ellos tenían sus figuras relacionadas a sus difuntos, pues actualmente las han sustituido con fotografías de la persona. Pero hay algo muy característico de esta cultura, porque no solamente se pone la imagen, sino que la luz tiene una representatividad, porque es la guía que va a llevar al lugar donde ellos se encuentran. Cuando dice la tradición que cuando el difunto llega al altar y consume el producto, pues necesita una guía para poder regresar, esto es la luz. Y los huastecos pues lo representan con velas tradicionales de cera de abeja, de la que produce la miel, y cada vela pues representa a uno de sus difuntos. En el altar no puede faltar la degustación de el alimento que más le gustaba a la persona en vida. Pueden ser, por ejemplo, los tamales, las cañas, el chocolate, el café y sobre todo las frutas que representaban a esta región. Y pues de esta manera, pues nosotros estamos viendo cómo el simbolismo de lo tradicional o costumbre huasteca mezclada con las costumbres hispanas hacen el llamado folclor mexicano. Pero afortunadamente existen familias de arraigo que tratan de que no se desvirtúe esta tradición, esta costumbre, y que esté encaminada a la identidad, que no se pierda esa característica espiritual que viene de 200 años antes de la era cristiana, que es lo que es la antigüedad que tiene los huastecos como civilización. Y bien, pues de esta forma, mencionando los simbolismos, entre ellos lo que caracteriza a la ofrenda, como las coronas, la cruz de Jesucristo y el papel picado, la flor de mano de león, que ya es lo que se le ha agregado dentro de la cultura hispana. Y pues recordando que esta es una tradición muy arraigada en la Huasteca Alta y Huasteca Baja. Y bien, de esta forma, pues nosotros hemos venido aquí con la familia Reyes Morales, quienes nos van a platicar de qué forma ellos han traído desde años atrás muy arraigada esta costumbre, y pues vemos que representa la identidad de la parte más espiritual. Y bien, como les decíamos en el inicio de esta sección, nos encontramos en el histórico barrio de Zapote Gordo con la familia Reyes Morales. Vamos a platicar con el señor Eufemio Reyes Santiago. Él es un huasteco de identidad de esta zona, y con orgullo hemos visto cómo él expresa la cultura con arraigo, la cultura
que se lleva en la sangre y en la mente y en el espíritu. Es de reconocer la laboriosidad con la cual él ha venido trabajando para que no se pierda una tradición tan característica de los pueblos de México, pero sobre todo aquí en Tuxpan, que es la elaboración del altar en honor a los muertos. Y bien, don Eufemio es un profesor ya retirado de 75 años de edad. Es de reconocer cómo usted, a través de una herencia, digamos, ancestral, porque esto se lo mostraron sus abuelos, sus padres, y siempre le inculcaron de que esta costumbre de nuestros antiguos huastecos, y es parte de nosotros porque yo también soy huasteco, no se debería de perder. Y pues vemos que actualmente se sigue celebrando los días de muertos con sus altares, con sus danzas tradicionales. ¿De qué manera usted ha conservado esta costumbre tan tradicional desde hace muchos años? ¿Cómo lo ha venido haciendo? Pues mire que, bueno, yo y mi familia, desde antes, mis padres, mis abuelos, seguimos esta tradición. Hoy nosotros lo hacemos con mucho entusiasmo y queremos que no se distorsione la celebración de esta fiesta de los muertos, ¿eh? Por lo tanto, nosotros seguimos. Así podemos ver algunas personas que ya perdieron estas costumbres. Nosotros las seguimos conservando y esperamos que todos los demás tomen esa tradición como anteriormente lo hacía casi toda la región, ¿eh? Hoy se ha distorsionado un poco, pero nosotros seguimos el ejemplo de nuestros abuelos. Así pienso yo que como con estos nietecitos sigan la misma tradición cuando ya nosotros no estemos por aquí. Así es, como les hemos dicho, es una tradición que en estos tiempos ya es costosa, porque antes el producto se escogía desde el campo, en las milpas se iba y se cortaba la mejor fruta y ahí mismo se elaboraba la mejor comida que se le iba a ofrecer al muerto, al difunto. Pero pues son pocas las familias que con arraigo celebran esta festividad con tal característica e identidad, por la cual es de reconocer el trabajo que ha venido realizando el profesor Reyes durante muchísimos años. ¿De qué manera usted inculca a sus hijos, a sus nietos, a que esta costumbre no se pierda? Porque vemos que la influencia de otras culturas, de otros países, están adentrándose a nuestros lugares, como el tradicional Halloween, que ya no debe de estar en nuestra identidad, porque representa otra nación, son parte de la identidad de otros pueblos. Pero usted, ¿de qué manera ha luchado para que sus hijos hagan tal cual como debe de ser esta celebración de Día de Muertos? Cumpliendo con el deber de nuestros antepasados, siguiendo el ejemplo y no perder la tradición. Lo hacemos con más entusiasmo, aunque nos cuesta un poco, porque en realidad todas estas festividades cuestan bastante. Así es, entonces pues él ya nos da una explicación clara de cómo se han venido conservando estas celebraciones. Vamos a ver la parte de sus hijos, que es una generación, de qué manera han luchado y sobre todo rescatar la forma en que los padres le inculcan a decir, ¿sabes qué? Esto no se debe de dejar, no hay que dejar perder esta celebración porque es muy nuestra. ¿Cómo se lleva a cabo, Eufemia? Bueno, La preparación de los alimentos. Bueno, o sea, de lo que yo sé de que mis abuelos siempre
tenían esa tradición de hacer los tamales, ¿verdad? Porque pues a veces ellos decían que soñaban ahora sí a nuestros parientes que habían sido difuntos, y pues ya en estos días ya empiezan a soñar uno con esas gentes, entonces ellos ya es un hecho de que ya vienen, pero tenemos que ofrendarles, porque como tamales, atole, chocolate, todo lo que a ellos les gustaba, las frutas, los plátanos, las manzanas, las uvas, las conservas, y los tamales de calabaza, o sea, la variedad de lo que se siembra y se cosecha en esta época, como las naranjas que son de esta temporada. Entonces, todo eso se le ofrenda al difunto. ¿Y los hijos cómo ven? ¿Cómo ven los hijos esta tradición? Porque ellos también, de una u otra manera, están tomando esa identidad. Pues con nosotros no ha habido ningún problema, porque pues siempre lo hemos vivido año tras año. O sea, nosotros nos gusta esta tradición, y yo veo que a mis sobrinos también les gusta, porque ellos participan. Sí, ellos participaron en ayudar a hacer el altar, y más que nada pues es la influencia ahora sí que tuvieron de mi mamá, de que ella, no, pues vamos a hacer el altar, y lo hacíamos. Entonces, ahora sí, hubiera o no hubiera dinero para hacerlo tan bonito, pero lo teníamos que hacer porque era algo así que una tradición pues que no se puede perder, aunque no haya los recursos, pero buscamos los medios. A veces no se puede comprar por ejemplo, palmilla o flor, pero se puede hacer con palmeras de coco, pero siempre se hace, siempre se cumple. Entonces siempre hay la manera, aunque sea buscar los recursos que hay en el medio natural, pero sí se hace, y nos gusta, nos encanta hacerlo. Así es, amigos, y pues ahora sí que ¿qué más podemos decirles? Que la familia Reyes Morales son un ejemplo que muchos de nosotros debemos de seguir, que sirva este programa, que es único en toda esta zona, que está en el rescate de la identidad de la cultura. Y a eso estamos enfocados. En el marco de la celebración de los festejos del centenario de la Revolución, estas tradiciones, las costumbres y las festividades propias de la Huasteca veracruzana no pueden pasar desapercibidas, y vemos a esta familia como ejemplo, y así como ellos hay muchos otros que están, y estamos seguros que van a continuar gracias al esfuerzo que ellos han hecho. Muchísimas gracias por esta hospitalidad, y se siente lo espiritual de la celebración de Día de Muertos, porque ya lo estamos viviendo. Y bien, amigos, nos despedimos con imágenes de Eduardo Sánchez para Tuspavisión, Gabriel Cruz Reyes. Hasta la próxima.